las personas que nos siguen a través de distintas plataformas digitales del Congreso de la Ciudad. Agradezco su asistencia a esta 7ª sesión ordinaria de la Comisión de Salud. Para comenzar, pido a la diputada Yolanda García Ortega que en su carácter de secretaria de esta comisión proceda a pasar lista de asistencia y verificar si existe el quórum legal para llevar a cabo la sesión. Por instrucciones de la presidencia se procederá a pasar lista de asistencia. Diputada presidenta Miriam Valeria Cruz Flores. Presente. Diputada vicepresidenta Judith Vanegas Tapia. Presente. La de la voz García Ortega, presente. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Nora Arias, presente. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. Diputado Ricardo Rubio Torres. Diputada María del Rosario Morales Ramos. Diputada presidenta, con 5 asistentes se declara la existencia del quórum legal para poder llevar a cabo esta 7ª sesión ordinaria de la Comisión de Salud. Cumplida su instrucción, presidente. Gracias, diputada secretaria. Toda vez que contamos con el quórum legal para llevar a cabo la presente sesión y siendo las 13:51 del día 11 de diciembre del año 2025, se da por iniciada la 7ª sesión ordinaria de la Comisión de Salud, por lo que solicito a la diputada secretaria dé lectura al orden del día. Por instrucciones de la presidenta, se dará lectura al orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración del quórum. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 6ª sesión ordinaria de la Comisión de Salud. 4. Consideración y aprobación de la versión estenográfica de la 6ª sesión ordinaria de la Comisión de Salud. 5. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes dictámenes. 1. Dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, 3ª legislatura, por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción sexta ter al artículo 68 de la Ley de Salud de la Ciudad de México en materia de prevención y atención de la salud masculina sobre andropausia, presentada por la diputada Diana Sánchez Barrios. 2. Dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, 3ª legislatura, por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 30ª y se adiciona la fracción 31ª del artículo 12 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, para garantizar el derecho al servicio público de ambulancias para el traslado de pacientes en situaciones de emergencia, presentada por la diputada María del Rosario Morales Ramos. 3. Dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, 3ª legislatura, por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción 7ª del artículo 3. Se adiciona una fracción 7ª bis al artículo 4, se adiciona una fracción 12 bis al artículo 5, se adiciona una fracción 9 bis y ter al artículo 12, se adiciona una fracción 9 bis al artículo 16, todos de la Ley de Salud de la Ciudad de México, presentada por el diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra. 6. Asuntos generales. 7. Cierre de la sesión. Cumplida su instrucción, presidenta. Gracias, diputada. Compañeras diputadas, en este acto propongo integrar al punto número 5 del orden del día el dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, 3ª legislatura, respecto a 4 iniciativas con proyecto de decreto que deforman diversas disposiciones de la Ley de Protección a la Salud de los no fumadores en la Ciudad de México. Dictamen que es de su conocimiento, ya que fue enviado con oportunidad a todas las presentes para su revisión y comentarios desde el día 13 de diciembre del presente, toda vez que integraba el orden del día de la sesión que se llevaría a cabo el 5 de diciembre del año en curso. Con este dictamen damos atención a 5 iniciativas en la materia, por lo que solicito a la diputada secretaria en votación económica se someta a consideración de las diputadas presentes la aprobación del orden del día con la inclusión del dictamen adicional propuesto.
Por instrucciones de la presidenta, se somete a consideración de las diputadas presentes la aprobación del orden del día con la inclusión del dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, respecto a 4 iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección a la Salud de los no fumadores en la Ciudad de México. Las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse a hacerlo levantando la mano. Las diputadas que estén por la negativa, sírvanse a hacerlo levantando la mano. Se aprueba el orden del día. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, diputada secretaria, por favor dar lectura al punto número 3, el mismo. Por instrucciones de la presidenta, se dará lectura al punto 3 del orden del día, que es lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 6ª sesión ordinaria de la Comisión de Salud. Gracias, diputada. Toda vez que el acta de la 6ª sesión ordinaria de la Comisión de Salud fue remitida a las presentes con anticipación para que tuvieran la oportunidad de revisar su contenido, solicitó a la diputada secretaria consulte a las diputadas si es de dispensarse la lectura del acta de la 6ª sesión ordinaria de la Comisión de Salud y si se aprueba su contenido en un mismo acto. Por instrucciones de la presidenta y en votación económica, se somete a la consideración de las diputadas presentes si es de dispensarse la lectura del acta de la 6ª sesión ordinaria de la Comisión de Salud y si se aprueba su contenido. Las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse a hacerlo levantando la mano. Las diputadas que estén por la negativa, sírvanse levantando la mano. No habiendo manifestaciones en contra, se aprueba por unanimidad de las presentes la dispensa de la lectura del acta de sesión ordinaria de la Comisión de Salud y se aprueba el contenido de la misma. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Le solicito, por favor, dar lectura al punto número 4 del orden del día. Por instrucciones de la presidenta, se dará lectura al punto 4 del orden del día, que es consideración y aprobación de la versión estenográfica de la 6ª sesión ordinaria de la Comisión de Salud. Cumplida su instrucción. Gracias, diputada. La versión estenográfica de la 6ª sesión ordinaria de la Comisión de Salud de igual forma ya fue remitida a las presentes con la debida anticipación. En este sentido, solicito a la diputada secretaria consulte a las diputadas si es de dispensarse la lectura de la versión estenográfica de la 6ª sesión ordinaria de la Comisión de Salud y si se aprueba su contenido. Por instrucciones de la presidenta y en votación económica, se somete a la consideración de las diputadas integrantes de la comisión si es de dispensarse la lectura de la versión estenográfica de la 6ª sesión ordinaria de la Comisión de Salud y si se aprueba su contenido. Las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse a hacerlo levantando la mano. Las diputadas que estén por la negativa, sírvanse a hacerlo levantando la mano. No habiendo manifestaciones en contra, se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura de la versión estenográfica de la 6ª sesión ordinaria de la Comisión de Salud y se aprueba el contenido de la misma. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Por favor, dar lectura al punto número 5 del orden del día. Por instrucciones de la presidenta, se dará lectura al punto 5 del orden del día, que es lectura, discusión y aprobación de los siguientes dictámenes. 1. Dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción sexta ter al artículo 68 de la Ley de Salud de la Ciudad de México en materia de prevención y atención de la salud masculina sobre andropausia, presentada por la diputada Diana Sánchez Barrios. 2. Dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 30ª y se adiciona la fracción 31ª del artículo 12 de la Ley de Salud de la Ciudad de México para garantizar el derecho al servicio público de ambulancias para el traslado de pacientes en situaciones de emergencia, presentada por la diputada María del Rosario Morales Ramos. 3.
Dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción 7 del artículo 3, se adiciona una fracción 7 bis al artículo 4, se adiciona una fracción 12 bis al artículo 5, se adiciona una fracción 9 bis y ter al artículo 12, se adiciona una fracción 9 bis al artículo 16, todos de la Ley de Salud de la Ciudad de México, presentada por el diputado Víctor Hugo Roma de Guerra. 4. Dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, respecto a 4 iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley de la Protección a la Salud de los no fumadores en la Ciudad de México. Cumplida su instrucción, Presidenta. Gracias, diputada. Los dictámenes referidos fueron remitidos a las presentes, así como a su equipo de asesores con la debida anticipación, por lo que las integrantes de la comisión tienen conocimiento de los mismos. En este sentido, por cuanto hace al primer dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se adiciona una fracción sexta ter al artículo 68 de la Ley de Salud de la Ciudad de México en materia de prevención y atención de la salud masculina sobre andropausia. Solicito, diputada secretaria, pregunta a las diputadas presentes si es de dispensarse la lectura del mismo. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se somete a la consideración de las diputadas integrantes de la comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen referido. Las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse a hacerlo levantando la mano. Las diputadas que estén por la negativa, sírvanse a hacerlo levantando la mano. No habiendo manifestaciones en contra, se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura del dictamen en comento. Cumplida su instrucción, Presidente. Gracias, diputada secretaria. La iniciativa materia de este dictamen fue presentada por la diputada Diana Sánchez Barrios, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente. En ella propone la operación de programas de información y prevención para quienes cursan el climaterio masculino o andropausia. Esta propuesta otorga un beneficio a la atención a la salud de los habitantes de esta ciudad. El climaterio masculino o andropausia es el descenso hormonal que ocurre de forma natural a partir de los 40 años y cuyos efectos se presentan de manera paulatina, por lo que es necesario la implementación de políticas públicas que garanticen a este sector poblacional la atención que le ayude a mitigar algunos de los síntomas y riesgos asociados. Compañeras, me permito iniciar la discusión sobre este dictamen. Solicito a la diputada secretaria nos ayude, por favor, tomando el orden y nombre de las diputadas que desean hacer uso de la palabra. Con gusto, diputada presidenta. ¿Alguna o algún diputado quiera hacer uso de la voz respecto del dictamen que se presenta? Diputada, le informo que se ha agotado. No hay oradores. Muchas gracias, diputada. No habiendo oradores para esta discusión del dictamen, le solicito a la diputada secretaria se someta a votación nominal de las diputadas de esta comisión su aprobación. Con gusto, secretaria. Así. Gracias, diputada. Por instrucciones de la presidenta, se le solicita a los integrantes de esta comisión manifiesten su voto, señalando si están a favor, en contra o abstención respecto al dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción sexta ter al artículo 68 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, en materia de prevención y atención de la salud masculina sobre andropausia, en los términos presentados. Diputada presidenta Miriam Valeria Cruz Flores. Valeria Cruz, a favor. Diputada vicepresidenta Judith Vanegas Tapia. Diputada Judith Vanegas, a favor. La de la voz García Ortega, a favor. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Nora Arias, a favor. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. Diputado Ricardo Rubio Torres. Diputada María del Rosario Morales Ramos. Rosario Morales, a favor.
Con un total de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción sexta ter al artículo 68 de la Ley de Salud en la Ciudad de México, en materia de prevención y atención de la salud masculina sobre andropausia. Cumplida su instrucción, presidente. Gracias, diputada secretaria. En relación al segundo dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 30ª y se adiciona la fracción 31ª del artículo 12 de la Ley de Salud de la Ciudad de México para garantizar el derecho al servicio público de ambulancias para el traslado de pacientes en situaciones de emergencia. Solicitó, diputada secretaria, pregunte a las diputadas presentes si es de dispensarse la lectura del mismo. Por instrucciones de la presidenta y en votación económica se somete a la consideración de las diputadas integrantes de la comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen referido. Las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse a hacerlo levantando la mano. Las diputadas que estén por la negativa, sírvanse a hacerlo levantando la mano. No habiendo manifestaciones en contra, se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura del dictamen en comento. Gracias, diputada secretaria. La iniciativa en materia de este dictamen fue presentada por la diputada María del Rosario Morales Ramos, integrante de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación. En esta propuesta, la diputada promovente hace hincapié en que el tiempo es un factor crucial que puede determinar la vida o la muerte de un paciente, por lo que el traslado adecuado es la diferencia entre una recuperación exitosa o un desenlace fatal. Coincidimos plenamente. En la actualidad, en la Ciudad de México ofrece el servicio de ambulancias las 24 horas de los 365 días del año. La Ley de Salud de la Ciudad de México prevé que a través del sistema de atención médica de urgencias de la ciudad se garantizará de manera gratuita la atención prehospitalaria, pero la adición que se propone efectuar definitivamente abona a la progresividad del derecho humano a la salud de la población, porque esta modificación se realiza de manera particular en el capítulo 3º de la citada norma y que es el correspondiente de los derechos y obligaciones de las personas usuarias de los servicios de salud, fortaleciendo así el derecho a la salud de los habitantes de esta ciudad. Compañeras y compañeros, me permito iniciar la discusión sobre este dictamen. Solicito a la diputada secretaria nos ayude, por favor, preguntando a las asistentes si alguien desea hacer uso de la voz. Si alguien desea hacer uso de la voz. Diputada, nadie quiere hacer uso de la voz. Cumplida su instrucción. Muchas gracias, diputada secretaria. No habiendo oradoras para la discusión de este dictamen, le solicito a la diputada secretaria se someta a votación nominal de las diputadas integrantes de esa comisión su aprobación. Por instrucciones de la presidenta, se les solicita a los integrantes de esta comisión manifiesten su voto señalando si están a favor o en contra o abstención respecto a la aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción 30ª y se adiciona la fracción 31ª del artículo 12 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, para garantizar el derecho al servicio público de ambulancias para el traslado de pacientes en situaciones de emergencia. Diputada presidenta Miriam Valeria Cruz Flores. Valeria Cruz, a favor. Diputada vicepresidenta Judith Vanegas Tapia. Diputada Judith Vanegas Tapia, a favor. La de la voz, García Ortega, a favor. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. Diputado Ricardo Rubio Torres. Diputada María del Rosario Morales Ramos. Rosario Morales, a favor. Con un total de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 30ª y se adiciona la fracción 31ª del artículo 12 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, para garantizar el derecho al servicio público de ambulancias para el traslado de pacientes en situaciones de emergencia. Cumplida su instrucción, presidente.
Gracias, diputada secretaria. Continúo con el tercer dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción séptima del artículo 3, se adiciona una fracción séptima bis al artículo 4, se adiciona una fracción 12 bis al artículo 5, se adiciona una fracción 9 bis y ter al artículo 12, se adiciona una fracción novena bis al artículo 16, todas de la Ley de Salud de la Ciudad de México. Solicito, diputada secretaria, pregunte a las diputadas si es de dispensarse la lectura del mismo. Por instrucciones de la presidenta, en votación económica, se somete a la consideración de las diputadas integrantes de la comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen referido. Las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse a hacerlo levantando la mano. No habiendo manifestaciones en contra, se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura del dictamen en comento. Cumplida su instrucción. Gracias, diputada secretaria. La iniciativa en materia de este dictamen fue presentada por el diputado Víctor Hugo Romo de Vivar, del Grupo Parlamentario de Morena. El diputado promovente señala que si bien existen avances normativos para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTTIQA+, en la Ley de Salud de la Ciudad de México no se reconocen de manera explícita. Es cierto que los derechos de nuestra Ley de Salud se incluyen, son para todas y todos los habitantes de esta metrópoli. Sin embargo, la población de la comunidad es un grupo vulnerado, el cual requiere la protección específica en el acceso a la salud por la discriminación que históricamente ha sufrido, mejorando por tanto con esta reforma su calidad de vida, por lo cual solicito a la diputada secretaria pregunte a las integrantes de la comisión si alguien desea hacer uso de la palabra. ¿Alguna diputada quiere hacer uso de la voz? Ninguna diputada quiere hacer uso de la voz. Cumplida su instrucción, presidenta. Gracias, diputada. No habiendo oradoras para este dictamen, lo solicito a la diputada secretaria se someta a votación nominal de las diputadas su aprobación. Con gusto, diputada. La votación. Vamos. Ok. Por instrucciones de la presidenta se le solicita a los integrantes de esta comisión manifiesten su voto señalando si están a favor, en contra o abstención respecto a la aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción séptima del artículo 3, se adiciona una fracción séptima bis al artículo 4, se adiciona una fracción 12ª bis al artículo 5, se adiciona una fracción 9 bis y ter al artículo 12, se adiciona una fracción novena bis al artículo 16, todos de la Ley de Salud de la Ciudad de México. Por favor, manifiestan su favor, a favor, en contra o abstención. Diputada presidenta Miriam Valeria Cruz Flores. Valeria Cruz, a favor. Diputada vicepresidenta Judith Vanegas Tapia. Diputada Judith Vanegas Tapia, a favor. La de la voz, García Ortega, a favor. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Nora Arias, a favor. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. Diputado Ricardo Rubio Torres. Diputada María del Rosario Morales Ramos. Rosario Morales, a favor. ¿Está bien así o rectificamos el voto con el... Okay. Con un total de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción séptima del artículo 3, se adiciona una fracción séptima bis al artículo 4, se adiciona una fracción 12ª bis al artículo 5, se adiciona una fracción novena bis y ter al artículo 12, se adiciona una fracción novena bis al artículo 16, todos de la Ley de la Salud de la Ciudad de México que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura. Cumplida su instrucción, diputada. Gracias, diputada secretaria. Ahora haré referencia al último dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, respecto a 4 iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la protección a la salud de los no fumadores en la Ciudad de México. Respecto a este, solicito, diputada secretaria, pregunte a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura del mismo. Con gusto, secretaria. Por instrucciones de la presidenta y en votación económica, se somete a la consideración de las diputadas y el diputado
integrantes de la comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen referido. Las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse a hacerlo levantando la mano. No habiendo manifestaciones en contra, se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura del dictamen en comento. Cumplida su Gracias, instrucción. diputada. Gracias, diputada. Quiero señalar que en este dictamen se incluyen las propuestas e iniciativas de reforma a la Ley de Protección de la Salud de los no fumadores en la Ciudad de México que fueron presentadas por el diputado Ernesto Villarreal Cantú y las diputadas Miriam Saldaña Chaires, Laura Alejandra Álvarez Soto, así como la diputada que está en la voz. Cada una de las iniciativas se centran en modificaciones a la misma ley, es decir, a la protección a la salud de los no fumadores en la Ciudad de México. Por tanto, se determinó procedente la emisión del presente dictamen en conjunto. La Constitución política tanto de los Estados Unidos mexicanos como la de la Ciudad de México fueron reformadas recientemente a fin de prohibir el consumo de los cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás dispositivos análogos. Así, entonces, es necesario que se realice una modificación sustantiva a la Ley de Protección a la Salud para los no fumadores de esta ciudad, acorde a la Constitución federal y local. Con este dictamen se avanza de forma contundente con el andamiaje jurídico para garantizar de forma plena el derecho a la salud de forma particular de las personas no fumadoras. Por lo tanto, solicito a la diputada secretaria pregunte si las diputadas desean hacer uso de la palabra para este dictamen. Con gusto, diputada. ¿Alguna diputada desea hacer uso de la voz? Le informo que no hay oradores, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Toda vez que no hay oradoras para la discusión de este dictamen, le solicito a la diputada secretaria se someta a votación nominal de las diputadas integrantes de la comisión su aprobación. Claro que sí, presidenta. Por instrucciones de la presidenta, se le solicita a los integrantes de esta comisión manifiesten su voto señalando si están a favor, en contra o abstención respecto a la aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, respecto a 4 iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección a la Salud de los no fumadores en la Ciudad de México. Diputada presidenta Miriam Valeria Cruz Flores. Valeria Cruz, a favor. Diputada vicepresidenta Judith Vanegas Tapia. Diputada Judith Vanegas Tapia, a favor. La de la voz García Ortega, a favor. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Nora Arias, a favor. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. Diputado Ricardo Rubio Torres. Diputada María del Rosario Morales Ramos. Diputada Rosario Morales, a favor. Con un total de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, respecto a 4 iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección a la Salud de los no fumadores en la Ciudad de México. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada. Continuamos con la lectura del punto número 6 del orden del día, que son los asuntos generales. Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz para un asunto general, puede hacerlo en este momento. Diputada secretaria, por favor, pregunte a las diputadas asistentes si alguna desea tomar la palabra. ¿Alguna diputada desea hacer uso de la voz? No hay oradores. Gracias, diputada secretaria. Agotados los asuntos del día, agradezco a las diputadas su asistencia y un agradecimiento a la diputada Yolanda García Ortega por su apoyo en esta sesión. Se declara concluida esta 7ª sesión ordinaria de la Comisión de Salud, siendo las 14:18 el día 11 de diciembre del año 2025. Muchísimas gracias a todas. Con motivo de la realización de la 8ª mesa de trabajo, en esta ocasión, con la licenciada María de Lourdes Paz Reyes, alcaldesa en Iztacalco, este ejercicio republicano de rendición de cuentas fortalece la transparencia y la confianza entre la ciudadanía y sus instituciones, al permitir a las personas
conocer con claridad cómo se han destinado los recursos económicos que provienen del pago de sus contribuciones, a fin de proporcionar la información detallada del avance programático presupuestal, los resultados y las metas alcanzadas durante el 2025. Todo nuestro gasto, en particular de los capítulos 2000 y 3000, están orientados a fortalecer la operación de nuestras áreas para atender las demandas de servicios que recibimos y que estamos atendiendo con buenos resultados. En nuestro primer año de gobierno recibimos y solventamos más de 34,500 solicitudes de servicios. Este número además es 58% mayor que el registrado durante el último año del gobierno anterior. Los más solicitados son la reparación del alumbrado público, desasolve, suministro de agua potable con carros tanque, bacheo y poda de árboles. Gracias al fortalecimiento de nuestras áreas de servicios y al incremento de una inversión en obras y servicios públicos, en nuestro primer año hemos logrado desahogar casi el 98% de las solicitudes ciudadanas.